Dios existe, claro que existe, si es el concepto más documentado de toda la historia. Hace 12.000 años un templo, Göbekli Tepe, muy grande, en Turquía, resulta que tiene 12.000 años. ¿Qué construcción no religiosa tiene esa categoría? Ninguna. Pero es que luego posteriores pirámides de Egipto, edificaciones en Sudamérica, son muchos los templos que hay por todas partes y son los templos los más antiguos. Y esto no quiere decir que sean porque son muy antiguos, quiere decir que haya desaparecido toda la identidad de la divinidad, porque hoy en día todavía se siguen construyendo templos en nombre de Dios. Lógicamente el concepto de Dios, el nombre de Dios, es un concepto en evolución que tenemos que ir descubriendo, como toda la realidad. Dios puso muchas cosas a nuestro alrededor, entre ellas conceptos, y el ser humano tenemos que ir desarrollando esos conceptos. Pero pasa con todo, incluso con la gravedad. Aristóteles decía que la gravedad era una cosa, Newton decía que la gravedad era otra cosa, Einstein decía que la gravedad era otra cosa. Pero es que incluso la concepción de Einstein es tan difícil de percibir que todavía entendemos la gravedad según Newton, porque si no me equivoco, Einstein decía que la curvatura espacio-tiempo es la que produce la gravedad, que no es una fuerza, sino que es un efecto geométrico, es decir, que nosotros estemos pegados a la Tierra es un efecto geométrico. Es algo que es totalmente contraintuitivo. Por eso, como digo, hay muchas cosas que nos cuesta entender, descifrar y que vamos poco a poco desvelando. La misma materia que decimos, todo es materia, la materia no existe como tal. Porque la materia está compuesta de átomos, los átomos están vacíos y se unen a través de fuerzas atómicas y electromagnéticas. Y no podemos atravesar las paredes porque resulta que esas fuerzas electromagnéticas se repelen entre sí. Por eso nosotros no podemos atravesar las paredes. Como digo, todos los conceptos están en evolución, incluido el concepto de Dios. Y es un concepto, el concepto de Dios, poderoso, muy poderoso. Por eso se construían templos muy grandes hace 12.000 años y todavía hoy se sigue debatiendo sobre qué es Dios. Y si realmente se han cometido atrocidades, barbaridades y tonterías en el nombre de Dios, pasa con todos los conceptos, con el concepto de paz o con el concepto de amor. La maté porque era mía o no puedo vivir sin ella. Son tonterías que se hacen por conceptos nobles, y el más noble de todos los conceptos es Dios. Y Dios todavía hoy sigue siendo poderoso porque tiene una relevancia brutal. De lo que se trata no es de desechar un concepto tan claro y evidente, sino de darle una forma, de estudiarlo, de llegar a acuerdos, de entender qué es eso que llamamos Dios, porque nos jugamos no solamente el bien y el mal en esta humanidad, la felicidad terrena, sino que nos jugamos la vida después de la muerte. Y esto lo decía Francis Bacon, o Newton, o Descartes, o Galileo, que criticó la religión pero nunca dejó de creer en Dios y en la inmortalidad del alma, y decía que en la vida existían dos libros, la Biblia y la realidad donde entendemos a Dios. Así que no dejemos de lado a Dios. Ahora bien, sí, apliquemos el método de la duda y del cuestionamiento, como hizo René Descartes en Meditaciones Metafísicas, cuestionando incluso la existencia de Dios para darle una forma más fija y más segura. Dios existe y es uno de los conceptos más potentes y poderosos de la Tierra. Así que vale la pena investigar, debatir sobre esta cuestión y profundizar en ella. Porque, como ya digo, nos estamos jugando la vida después de la vida, en el más allá.